Hoy, en su sermón del viernes, Hazur Anwar Aidullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz habló acerca del califato de Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu y específicamente las victorias en las batallas que Allah concedió a los musulmanes en su época. Hazur mencionó batallas como Rai, Kumis, Jarjan, Azerbaiyán, Armenia y Khorasan. Estos fueron los lugares antiguos que los musulmanes recibieron. Hazur mencionó que algunas de las zonas se rindieron sin batalla, solo al ver los ejércitos de los musulmanes. Hazur también habló de los términos de los tratados que se formaron con estas personas. Hazur mencionó que en todas las zonas conquistadas se dio libertad a la gente para practicar su religión y también se protegieron sus vidas y riquezas. Pues las personas que dicen que los musulmanes conquistaron estas tierras para imponer sobre ellos su religión desconocen la historia de estos tratados, donde todas estas zonas conquistadas, todas sus personas fueron dadas la libertad de practicar su propia religión. Y en ningún momento ellos fueron forzados a convertirse en musulmanes. Hazur mencionó que se imponía un impuesto sobre estas personas, las personas conquistadas, conocido como jizya, y fue impuesto sobre los varones adultos como un impuesto que no prestaban servicio militar. Pero en casos donde estas personas decidieron que sí, ellos formaban parte del gobierno y prestarían servicio militar, ellos no era necesario para estas personas pagar este impuesto. Hazur mencionó que algunas de estas mismas zonas se rebelaron más tarde contra los musulmanes debido a algunas cartas que recibieron por parte del rey iraní Yazdegerd. En varias ocasiones los musulmanes tuvieron que volver a estas mismas zonas para sofocar las rebeliones, pero finalmente expulsaron a Yazdegerd de todos estos territorios. Se menciona que él buscó refugio bajo gobiernos extranjeros y finalmente murió durante el califato de Hazrat Usman, el tercer califa después del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Una cosa interesante, que mientras que Yazdegerd estaba buscando apoyo para quitar a los musulmanes de estos lugares, una vez escribió una carta el emperador de China para pedirle ayuda. Y en respuesta a su carta, el emperador dijo que sí, lo que tú dices es correcto acerca de estos musulmanes, su carácter, su lealtad, su justicia. Pues de lo que yo veo, si ellos atacaran aún una montaña, la montaña se volviera en polvo. Y dijo que si los ataco yo, perderé mi propio reino. Es decir, que estos musulmanes son tan disciplinados que no tenemos las fuerzas para enfrentarlos. Se menciona que durante la batalla de Istakhar, un lugar que se llama Istakhar, el comandante del ejército musulmán se dirigió a los soldados y dijo que si alguien había tomado o robado algo desde estas personas, que lo devolviera al pueblo conquistado inmediatamente. No se les haría daño y los musulmanes, debían ser fieles y justos. Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu también dijo algo similar. Una vez durante el tiempo de estas batallas se dirigió a los musulmanes y dijo que no temo a que algún enemigo externo fuera capaz de conquistar a ustedes. Les digo, no tengo miedo de otras personas. Lo que temo es que si cambien ustedes su actitud y abandonan la verdadera práctica del Islam, entonces ustedes mismos se convertirán en el medio de la destrucción de la umma o la sociedad islámica. Pues cuando los musulmanes practican el Islam, tienen el apoyo de Allah y su protección, y ningún enemigo foráneo puede
conquistar o destruir o causar daño verdadero a los musulmanes. Pero cuando los mismos musulmanes abandonan la práctica del Islam, entonces también Allah abandona a los musulmanes y empiezan a haber problemas internos y externos. Pues hoy también quería hablar acerca de este punto específicamente, que es abandonar las prácticas no islámicas y seguir fielmente el Islam. En el Sagrado Corán, Allah habla mucho acerca de las prácticas islámicas que debemos de observar, desde lo más básico, que son las 5 oraciones diarias, hasta las cosas más sutiles, ¿no? Podemos decir cómo realizar el vudú, cómo debe de ser nuestra interacción con los demás, hasta las cosas que debemos de comer y no comer, cómo debemos de hablar, no hablar. Pues todo está escrito, todo está explicado dentro del Islam. Y vemos que a veces, por diferentes motivos, por diferentes razones, a veces hay personas que no siguen las enseñanzas del Islam. Y Allah en diferentes versículos habla acerca de los motivos de por qué las personas no siguen el Islam. Y en algunos versículos habla acerca de la influencia de Satanás y los pensamientos o los obstáculos que Satanás pone en el camino del musulmán cuando está avisado acerca de las enseñanzas del Islam, y por estos pensamientos a veces decida que mejor que yo no practicara esto. En capítulo 2, versículo 269, Allah dice: Satanás os amenaza con la pobreza y os ordena lo que es el mundo, mientras que Allah os promete el perdón de sí mismo y magnanimidad. Y Allah es bondadoso, omnisciente. A veces es el miedo de la pobreza, Allah dice. Cuando las personas piensan que si voy a dar chanda o si yo practico este aspecto del Islam, voy a perder mi negocio, voy a perder ingresos, mis clientes se alejaron o se van a alejar de mí o algo así. Allah dice que estos son los pensamientos de Satanás. Pone el miedo de la pobreza en los corazones de los musulmanes para que se alejaran de practicar las enseñanzas islámicas. Y os ordena lo que es el mundo. Y a veces las personas piensan que hay un cierto placer en estos actos ilícitos y por lo tanto vamos a abandonar las prácticas, las enseñanzas islámicas para disfrutar estos placeres ilícitos. Pues Allah dice que también esto es un pensamiento que viene por parte de Satanás. En capítulo 17, versículos 64 hasta 66, Allah habla acerca de una, vamos a decir, conversación. Allah plantea o explica a través de una conversación entre él y Satanás cómo actúa Satanás, cómo es su forma de atacar a los seres humanos. Allah dijo: vete, tú y quienes te siguen de entre ellos. El infierno será en verdad la recompensa de todos vosotros, una abundante recompensa. Y luego Allah dice: y seduce a quienes puedes de ellos con tu voz, y lanza contra ellos tus caballos y tus hombres, y asóciate con ellos en la riqueza y en los hijos, y hazles promesas. Mas Satanás no promete sino el engaño. En cuanto a mis siervos, ciertamente no tendrás poder sobre ellos, pues te basta tu Señor como guardián. Entonces Allah dice que Satanás va a tratar de seducir a los seres humanos a través de su voz, este susurro que a veces entra en la mente, que debo de actuar en esa forma, nadie me ve, Allah me va a perdonar, no pasa nada, no es algo tan grave. Hay que cuidarse de esta sugerencia por parte de Satanás. Luego, Allah dice que tiene el permiso de lanzar contra ellos sus caballos y sus hombres, que hay ciertas personas
que van a tratar de influenciarnos de forma negativa. Y a veces hay personas que van a dar importancia a las sugerencias de estas personas. Y asóciate con ellos en la riqueza. A veces la misma riqueza se vuelve en un medio para no seguir el Islam. Hay personas que piensan más en su riqueza que el agrado de Allah. Y por lo tanto es a través de su propia riqueza que debe de servir a esta persona que resulta alejar a esta persona del camino de Allah. Y en los hijos, y a veces los mismos familiares más queridos, pues la relación más querida para un ser humano es la relación que tenga con sus hijos realmente. Entonces Allah dice que a través de estas relaciones a veces las personas van a abandonar las prácticas islámicas. Y hazles promesas. Pues la promesa de Satanás es eso, ¿no? Que nadie me ve, no pasa nada, no es algo grave, no afectará a ti este acto, este pensamiento. Y esto, Allah dice que la promesa de Satanás no es nada sino el engaño. El Satanás nos engaña con estas promesas. ¿Y qué pasa si alguien nos ha decepcionado una vez, 2 veces, 5 veces, 10 veces? No vamos a prestar atención a lo que esta persona nos dice. Pero el ser humano a veces es tan débil que a pesar de las promesas huecas de Satanás, a pesar de ver la destrucción de las sugerencias de Satanás en nuestra vida, seguimos aceptando sus sugerencias. Pues cuando no estamos dispuestos a aceptar la sugerencia de una persona que nos ha decepcionado solo una vez a veces, pues cuánto más debemos de alejarnos de las sugerencias de Satanás, quien siempre engaña el ser humano. El Mesías prometido, alayhi salatu wassalam, en la sexta condición del bayat que nosotros todos hemos firmado, dijo que él o ella se abstendrá de adoptar costumbres no islámicas y de seguir inclinaciones lujuriosas, y se someterá completamente a sí mismo a la autoridad del Sagrado Corán, y que él o ella hará de la palabra de Dios y de las narraciones del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam la guía de sus principios en cada aspecto de su vida. Esto es el nivel de la práctica del Islam, lo que debemos de tener. Si hay alguna práctica en nuestra sociedad que vaya en contra de lo que el Islam nos está diciendo, nuestro bayat, nuestro compromiso con Allah exige que abandonemos lo que es esta práctica y seguimos lo que el Islam nos está diciendo. Eso es la fe. La fe sin obras, como sabemos, no es nada. Pues cuando ya tenemos fe, también necesitamos actuar según esta fe. Hazrat Aisha Raziyallahu ta'ala anha relató que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam una vez dijo que una innovación en la religión que no está relacionada con los asuntos de la fe debe ser rechazada y es inaceptable. Es decir, que no podemos cambiar la fe por las inclinaciones de los seres humanos. A veces hay personas que toman ciertas libertades con su religión y piensan que, bueno, el Islam es muy flexible y por lo tanto podemos actuar en esa forma y no pasa nada. Pero no es eso. Hay flexibilidad, pero dentro de los límites del Islam. Hay que conocer los límites y luego, si hay alguna necesidad, sí, Allah es misericordioso. Pero solo pensar de que Allah es tan misericordioso, por eso yo puedo hacer pecados, yo puedo abandonar las acciones del Islam, yo puedo no seguir lo que son los mandamientos divinos. Esto no es el significado de la misericordia de Allah. El ser humano que está esforzándose en el camino de Allah y a veces, por ignorancia, por su propia debilidad, sin querer cae en algún pecado, pues Allah se vuelve muy misericordioso en estos momentos. Pero nuestra responsabilidad, como los seguidores del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y de Allah, es en cada momento poner ante nosotros los mandamientos divinos de Allah y esforzarse el 100% para llevar a cabo lo que Allah nos está diciendo.
Y donde no podemos o por ignorancia no sabemos algunas cosas, pedimos el perdón de Allah. El Hazur Anwar Aidullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz, una vez hablando acerca de esta condición del Bay'a, dijo que cada Ahmadí debe poseer una personalidad tan fuerte porque la cultura occidental no le afecta en absoluto. Esto debe de ser nuestro carácter y nuestra personalidad. Luego dice, por ejemplo, a las mujeres se les ha impuesto observar el parda, el velo, según las enseñanzas islámicas. Es el interés de la integridad de la mujer el que obtenga una posición destacada en la sociedad gracias a la observancia del parda islámico. Cuando una mujer observa voluntariamente el parda y ella misma les cuenta a otros los beneficios de este mandamiento islámico, tendrá un impacto mucho más grande que si son los hombres los que propan las ventajas del parda en esta sociedad. Aquellas mujeres que observan el parda obtienen muchas más posibilidades de realizar el tabligh debido a su especial posición social. Este tema requiere gran atención. Luego dice, existen muchos otros males sociales en Occidente. Adoptar su conducta simplemente porque vivamos en esta sociedad y nos sintamos obligados a hacerlo es ciertamente una situación preocupante. Por ejemplo, no es correcto por vuestra parte entablar una amistad con alguien que consuma alcohol y acompañarle a un restaurante o un bar pensando, él beberá alcohol, pero yo beberé café o otra bebida. Hemos de ser muy cuidadosos. Un día, quizá te sientas influenciado por él a probar un sorbo y luego, Dios no lo quiera, la bebida se acabe convirtiendo en un hábito. Mantened el siguiente hadiz del santo profeta en mente. Hazrat Abu Barzar relata que el santo profeta dijo, temo que los deseos carnales y las ansias sexuales os tienen, y temo las perversas consecuencias de las tentaciones de los sentidos. Pues debemos de siempre tener ante nosotros las enseñanzas del Islam, leer el Sagrado Corán, tener en cuenta los límites de las enseñanzas islámicas y luego esforzarse al máximo en cuanto a poner en práctica estas enseñanzas. Inshallah, así vamos a ver que la vida se vuelve muchísimo más agradable. Así vamos a ver más ayuda de Allah en nuestra vida y más satisfacción. Y todo lo que es la insinuación o los miedos que Satanás pone en nuestro corazón, vamos a ver que todo esto no tiene realidad, de que realmente es en seguir las enseñanzas islámicas que una persona encuentra la satisfacción interna.